Nos dice una amiga oyente que no contesta. Son números convencionales, ¿no? Son convencionales, Los sí. dos son números Sí, convencionales. hemos subido en nuestro estado de WhatsApp nuestros amigos para que tomen en cuenta esto. Han llamado, dice, y no pueden agendar hasta el momento ningún turno. Perfecto, vamos a una entrevista en este momento importante para conocer qué es lo que pasó con los resultados del último censo levantado en nuestro país, que lo hizo el INE, y queremos conocer los datos, qué es lo que se encontró dentro de este nuevo censo. Nos acompaña Julio Muñoz, él es coordinador general técnico de producción estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aquí en nuestro país. Muchas gracias, Julio, por estar en este contacto con la W y poder conversar con la ciudadanía y comentarle sobre los resultados que se dieron, que ha sorprendido a la gente, y entiendo que también ustedes deben haber visto con sorpresa, cuando las proyecciones siempre estaban enfocadas y apuntaban a que Ecuador tenía 18 millones de habitantes, más o menos hablaba así la proyección, pero resulta que nos hemos equivocado con aproximadamente 1 millón de habitantes más. ¿Qué es lo que pasó, Julio? Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia que nos escucha y nos está viendo. Mira, en la anterior semana entregamos los resultados del Censo Ecuador 2022, le entregamos este nuevo rostro al Ecuador. Contamos 16.9 millones de ecuatorianos, de esos el 51,3% son mujeres, que representan 8,7 millones de ecuatorianas. El 48,7 son hombres, 8,3 millones representa eso. El 38,5% de los hogares están representados por mujeres. Son algunos de los datos que ya nos dan luces de este nuevo rostro del Ecuador. Pero para poder responder tu pregunta que mencionabas sobre las proyecciones de población, en el año 2010, a partir del censo, se hicieron las proyecciones que fueron entregadas al país 2 años más tarde, en el 2012, donde el INEC estimó que la omisión censal del 2010 era de 500,000 de ecuatorianos. Eso quiere decir que contamos 14,5 con el censo, la omisión censal eran 500,000 de ecuatorianos y teníamos una población base de 15 millones. Y el INEC proyectó al 2022 que íbamos a hacer alrededor de 18 millones, como tú bien lo has mencionado. Eso es un crecimiento de más o menos 3,1 millones. Pero obviamente esto estaba en base a ciertos supuestos que los voy a mencionar a continuación. El primero era que íbamos a tener alrededor de 4,4 millones de nacimientos. Y esto efectivamente vimos que ya no se cumple. Para ponerte un ejemplo muy claro, el INEC estimaba que íbamos a tener alrededor de 330,000 nacimientos en promedio durante los 12 últimos años. Y en el 2022, mira, teníamos solo 250,000. Pero ¿por qué se debe esta reducción? Lo que hemos observado es que hay un cambio de comportamiento específicamente en las mujeres más jóvenes, a las menores de 30 años, que hace que haya cambiado los patrones demográficos y la tasa de fecundidad haya caído por múltiples factores que te voy a mencionar. Uno de ellos, por ejemplo, es la mayor participación laboral de la mujer, un mayor rol en el mercado laboral, mayor niveles de escolaridad, mayor participación en la educación superior, mayor acceso a métodos anticonceptivos, el aplazamiento de la edad para casarse. Eduardo, en el 2010 las mujeres se casaban en promedio a los 27 años, mientras que en el 2022 se están casando a los 32. El aplazar la edad de casarse también aplaza la edad de tener un hijo y por ende también de reducir los divorcios. Vemos que se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Entonces, estos múltiples factores explican el por qué la fecundidad haya caído y no hayamos tenido se haya cumplido ese supuesto de los 4,4 millones de nacimientos. Pero vamos también con los temas de las defunciones. El INEC estimaba 1,2 millones de nacimientos, pero nunca pudo haber predecido la pandemia, donde tuvimos 90,000 muertes en exceso de forma directa o indirecta por el COVID-19. Tampoco pudimos haber predecido en el 2012 esta nueva ola migratoria, que solo en los últimos 3 años más de 300,000 hermanos ecuatorianos han salido del país. Entonces,
Para resumirte esto, Eduardo, y a las personas que nos están escuchando y viendo, tenemos menos nacimientos, más defunciones y un mayor nivel y una nueva ola migratoria, lo que hace que seamos menos, ¿no? Contamos 16.9 millones de ecuatorianos, pero obviamente aquí siempre en todo censo hay una omisión censal que nosotros estimamos que esté alrededor del 5%, y con eso en noviembre próximo entregaremos al país la nueva proyección a nivel nacional y por ende también la omisión censal que tendrá el país. Julio, para que se pueda entender de mejor manera, cuando hacemos el levantamiento de toda esta información, ahí está previsto o se tiene la información de cuántos, por ejemplo, migrantes, cuánta gente se fue del país, o está incluido esa gente dentro de este censo. ¿Incluye o no incluye esto? Censamos de las personas que residen habitualmente en el país. Obviamente nosotros no censamos a los ecuatorianos que están residiendo por fuera, pero sí hacemos una pregunta muy interesante, que es que cuántas familias, en cuántos hogares hemos visto que al menos una persona ha migrado y no ha vuelto. Y eso más o menos son 100.000 hogares para poder ejemplificar. La pregunta es si en los últimos 3 años una persona de ese hogar ha salido y no ha vuelto. Más o menos son 100.000 personas, pero vemos que esta nueva ola migratoria tiene ciertas diferencias con la del 99 y los años 2000. Vemos que aquí se va todo el núcleo familiar, y eso lo vemos principalmente en las provincias del sur del país, Azuay, Cañar. Principalmente vemos que ya hay ciudades, pueblos que realmente vemos muy poca población, porque gran parte de esas personas han migrado con todo su núcleo familiar. Ahora, ¿qué sector de la población es el que mayor número de habitantes tiene? ¿Están la población joven? ¿Están los adultos? En qué lugar se centra el mayor número de la población ecuatoriana? El grueso de la población ecuatoriana obviamente está entre 15 y 64 años, que son las edades productivas. Vemos que los niños, obviamente cada vez tenemos más jóvenes, y vemos esta transición demográfica que veremos las próximas décadas, que es que el Ecuador comienza a envejecer, ¿no? La tasa de fecundidad, y ese es uno de los resultados más importantes del censo, la tasa de fecundidad está por debajo de lo que se conoce la tasa de reemplazo. Por ende, ya no tenemos los niños que reemplazan a la población, y por ende empieza un proceso de envejecimiento. Creceremos, pero a un menor ritmo, que es lo que vimos en el periodo intercensal en estos 12 últimos años. ¿Qué refleja el censo también? Nosotros tenemos mucha gente que viene del exterior a vivir aquí en el país, mucho norteamericano y de otros países. Hay una población bastante alta y significativa aquí en el Ecuador, Julio. Nosotros hemos registrado 425.000 personas extranjeras en el censo 2022. Aquí hago un pie de página, una acotación: es las personas que definitivamente residen habitualmente, eso quiere decir que están permanente más de 6 meses en el país. No se mide a las personas de tránsito, eso es una muy buena aclaración que hay que hacer, pero de esas 425.000 personas, más del 50% son hermanos venezolanos y un 23% son hermanos colombianos que residen en nuestro país. Ahora, ¿cómo vieron el tema del déficit de vivienda en el país? ¿Cuáles han sido los resultados que recopiló este censo? Cómo esta historia se va contando. Y empecemos por el tema del tamaño del hogar. Vemos una reducción importante del promedio de personas por hogar. En los años 90, alrededor teníamos de 5 personas por hogar. En los 2001, en el censo del 2001, veíamos que esto se redujo a 4 personas por hogar. En el 2010 veíamos que se sigue reduciendo exactamente a 3.8 personas por hogar, que al 2022 vemos que el tamaño del hogar se reduce a 3.2 para ser exacto. Esto también se ve reflejado en la tipología de esos hogares. Vemos que cada vez más frecuentes se ve personas viviendo solas, los hogares unipersonales,
crecen alrededor de 4, casi 5 puntos en estos 12 últimos años. Los hogares de 2 personas también crecen alrededor de 5 puntos, es decir, entre hogares unipersonales y hogares de 2 personas concentran el 35% de los hogares en el país, mientras que las familias más grandes de 5 personas y más cada vez se van reduciendo y vemos que hay una reducción de 10 puntos en estos 2 últimos años. Esto tiene una relación directa en dónde estamos viviendo. Todavía los ecuatorianos residimos habitualmente o mayoritariamente en casas, el 64% de los ecuatorianos viven en casas, pero lo que más ha crecido, Eduardo, en los últimos 12 años son los departamentos. Casi 10 puntos ha crecido entre el 2010 al 2022, que estamos en el 21%. Entonces, podemos ver que los hogares se reducen, cada vez vivimos más solos y cada vez vivimos en espacios más pequeños. Entonces, esto es parte de esta transición demográfica que como resultado ha comprobado el censo de población y vivienda. El sector inmobiliario, el sector constructor, ya tiene esto bastante claro. Usted ve cómo se han proliferado los edificios en los 2 últimos años, pero el censo viene a ratificar y a comprobar esas cifras. Pero creo importantísimo también hablar de los servicios básicos. Y en general, los servicios básicos se han incrementado en el país. Una buena noticia es que ya más del 97%, para ser exacto, el 97,5% de las viviendas del país tienen luz eléctrica. Creo que esa es una buena noticia para el país. El 84% tiene agua por red pública. La recolección de basura ya está en el 88,7% y el servicio que menor cobertura tiene a nivel nacional es el alcantarillado, con el 65,8%. Y esto se debe principalmente a las brechas que existen entre el área urbana y el área rural. En el área rural el alcantarillado alcanza el 35%. Y esto invita a los gobiernos locales a ver formas innovadoras de cómo se tiene que efectivamente dar un servicio de saneamiento adecuado, que cumpla las garantías, que asegure la calidad. Y el tema del agua, recordemos que el agua tiene mucho que ver con la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Aquí estamos viendo la cobertura, ¿no? El 84% de las viviendas del Ecuador tienen agua, pero no vemos si es agua potable. En la última encuesta de nutrición infantil que la presentamos hace algunas semanas, veíamos que el 36% de los hogares consumen agua con heces fecales. Entonces, todo esto invita a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados a tener una mirada, a planificar, y para eso sirve el censo, ¿no? Para tomar decisiones informadas, no solo los próximos 10 años, sino ya en el futuro inmediato con el fenómeno del niño. Esto nos permitirá actualizar los planes de contingencia con la información actualizada de cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos, estimado Eduardo. Viendo todo lo que se acaba de mencionar, ¿qué es lo que pasa? Hay comportamientos diferentes en cada una de las ciudades del país, pero ustedes tienen la data, ustedes tienen toda la información. Cuenca tiene un comportamiento diferente, la gente empezó a migrar desde el centro de la ciudad hacia el área periférica, ha sido el área de migración. ¿Cómo se ve el comportamiento en el resto de ciudades del país? La gente también está migrando de los espacios centrales a irse al área periférica, al área rural, Julio. Como tú ves, vemos que cada vez crece la parte urbana, eso es importante, ¿no? Seguimos mayoritariamente viviendo en la zona urbana y eso es importante. Creo que estos datos, mi estimado Eduardo, son fundamentales para la toma de decisiones. Invitar a todos los ecuatorianos a que usen los datos del INEC, que se apropien, que tomes decisiones. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, en nuestra página web censoecuador.gov.es e invitar a todos los medios a seguir difundiendo, a seguir compartiendo estos mensajes que son noticias positivas. Un censo es una noticia positiva para el país, mi estimado Eduardo. Las provincias más pobladas del país, ¿cuáles han sido? ¿Qué resultados se han dado? Rápidamente, Guayaquil es la ciudad más poblada con 2,75 millones de ecuatorianos, Quito
2.68 millones de quiteños, Cuenca 596.000 personas, Santo Domingo 441.000 y Ambato 370.000. Entonces, estas son las 5 provincias más pobladas. En ciudades más pobladas, en provincias, obviamente tenemos a Pichincha, Guayas, Pichincha y Manabí en el top 3. Muchas gracias, Julio. Ha sido importante todos estos datos que se han generado desde el INEC para que la gente pueda tener mayores ideas de qué mismo está pasando en esta proyección que se ha hecho en los últimos años y ahora teniendo ya los resultados definitivos del año 2022. Gracias, Julio. Buen día. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Le hemos tenido a Julio Muñoz, coordinador general técnico de producción estadística del INEC, que dio a conocer 16.938.986 habitantes. Para cerrar y darle forma, ¿no? 17 millones de habitantes, porque ya grabarse 16.938.986 habitantes se vuelve difícil. Claro, mejor se vuelve complicado. 17 millones. Ya 17 millones, así como decíamos 18, ya 17, con yapa, vamos, yapadito, vamos así. Así es. Como dice la casera, dele con yapa. Con yapita. Con yapita, y con esto ya, con el margen de error y todo, ya con Claro, eso exacto. se queda solventado y solucionado el problema. Provincias más pobladas, la de Guayas. Al Guayas. La del Guayas es la provincia más poblada. 4.391.000 habitantes. El 25.9%. Bastante gente. Después va Pichincha, ¿no? Entre las provincias más pobladas de nuestro país. Después le sigue Manabí. Estaríamos después con la provincia de Los Ríos. Los Ríos está más que Azuay. 898.000. Azuay tiene 801.609. Vea cómo se da. Manabí también es una provincia altamente poblada. 1.592.840 habitantes. Y en fin, ahí tenemos otras provincias también como la del Oro. La del Oro también tiene una alta población, ¿no? 714.592 habitantes. Luego tendríamos a Esmeraldas. Ese sería más o menos el ranking de las provincias más pobladas aquí en nuestro país. La tendencia es menos hijos, Así más es. mascotas. Así mismo es. Más firulais que... Más firulais, menos hijos, más mascotas. La tendencia es ya no casas, departamentos. Sí, Departamentos. eso es verdad. Esto ha proliferado y es una tendencia que se va manteniendo ya a nivel de todo el país. El crecimiento de los servicios básicos ha sido importantísimo. En electricidad el 97%, en agua potable hay una cobertura ya del 84%, que es bastante bueno. En alcantarillado el 65%, eso es un área en la que hay que trabajar. La recolección de basura casi llega al 90%. Ese dato que daba, que hay un porcentaje altísimo de ciudades que tienen la dotación de agua potable, pero vienen con heces fecales. Imagínense. Terrible. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con el tratamiento que se deben hacer por las plantas de agua potable? Esto debería el gobierno entrar de manera urgente, eso no puede esperarse. Ya es un dato público que se ha dado. El INEC lo dicen otras instituciones, pero no puede ser posible que tengamos este efecto. Si el presidente ha dicho a viva voz, al mundo entero le ha contado que el país es un referente de la desnutrición infantil, el técnico del INEC acaba de decir que este es un punto básico para el tema de la desnutrición infantil, atacar este foco de infección, agua con heces fecales. Aquí lo acaba de decir en la hora clave. Entonces yo creo que hay que trabajar más en esto. El déficit de vivienda, vemos que no, de acuerdo a los datos que entrega el INEC, no son tan catastróficos en el país, pero está en boom, es un auge el tema de las soluciones habitacionales que se vienen dando en el Ecuador, el sector privado, el incremento que ha hecho de soluciones habitacionales para bajar este déficit de vivienda en el país. Son las 7:49, hacemos una pausa y tras la misma estaremos con más información a través de la señal en 90.1, 92.5 y 105.9. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario.
La Mutualista Azuay presenta la 21ª Feria de la Construcción, Vivienda y Decoración Cuenca 2023. El evento que reúne a los proyectos inmobiliarios más destacados, entidades financieras e innovadoras propuestas de decoración. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento. Separa tu stand al 0983-371-328. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones Mall del Río. Evento de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Ale, qué rico sándwich de jamón. ¿Sabes por qué? Porque es el jamón de Piggy's. Estas salchichas saben espectacular. ¿Te cuento mi secreto? Son las salchichas de Piggy's. Y mis parrilladas serán espectaculares. Solo cuando uses los chorizos de Piggy's. Hola, soy Ale Boada y te garantizo que una cosa es un embutido y otra, mis embutidos Piggy's. Piggy's, alimentos de confianza. La propuesta 94 de una cuenca libre de radares.